Número 1, vía catabólica a partir de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono como como almidón, como monosacáridos, van a acabar como glucosa o como fructosa en la glucólisis. Entonces, esta glucosa va a producir lo que es su producto final, valga la redundancia, llamado piruvato, 2 moléculas de piruvato por cada glucosa, y este piruvato va a ingresar a la mitocondria desde el citosol y va a ser sometido a la acción de una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Y en un proceso más o menos complejo, se va a producir 2 sustancias útiles, que son, 1, la acetilcoenzima A partir del piruvato y una molécula de NADH en este proceso acá, una molécula de NADH. Es decir, una forma ya de energía. Esta coenzima es un intermediario en la transferencia de energía. ¿Dónde va a ir el NADH? A la cadena de transporte de electrones de la misma mitocondria. Allá va a donar su energía. Los electrones que figuran acá en este H, que es hidrógeno, es el protón más su electrón, va a oxidarse liberando el electrón para producir ATP en la cadena de transporte de electrones. Este NADH está por fuera del ciclo, es decir, es una ganancia extra por fuera del proceso cíclico, que comienza cuando la acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato. El ácido oxalacético OAA es un intermediario del ciclo. Está al principio, digamos, del proceso cíclico. Se van a condensar y van a formar citrato. Por eso se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Citrato. Citrato, a continuación, mediante una aconitasa, no estoy anotando esas enzimas, por lo que significa que no me importa mucho para el examen parcial. Y el isocitrato, esto sí es importante, mediante la isocitrato deshidrogenasa, otra enzima, el isocitrato, mediante una enzima que trabaja sobre el isocitrato deshidrogenasa, va a producir una primera molécula de NADH en el ciclo. Y esa enzima, isocitrato deshidrogenasa, tiene la capacidad de descarboxilar al isocitrato al mismo tiempo que lo deshidrogena. Entonces, ahí está una molécula de CO2, es la primera que se produce en el ciclo. Luego tenemos que el isocitrato deshidrogenado y descarboxilado se convierte en el alfa-cetoglutarato. Este compuesto nuevamente se va a deshidrogenar y descarboxilar. ¿Mediante qué enzima? Mediante la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. No estoy anotando el nombre de la enzima. Y se va a convertir en succinilcoenzima A, es decir, ingresa además una molécula de coenzima A, produciendo NADH y CO2. Ya son 2 moléculas de coenzima reducida en el ciclo. El CO2, este y este otro, es la fuente más importante, el 99,9% de CO2 del organismo. Este es el CO2, producto final del metabolismo. Este es el CO2 que exhalamos todos los días durante toda nuestra vida en la expiración. Este es el CO2 que con el agua, mediante la anhidrasa carbónica, se convierte en el ácido carbónico y que participa de procesos de equilibrio en el pH, temas que han debido ver con el tema de hemoglobina. Luego la succinilcoenzima A, mediante una cinasa, succinatotiocinasa, cinasa significa fosforilar, va a fosforilar al GDP para convertirlo en GTP, al guanosin difosfato, para convertirlo en guanosin trifosfato. Solo que para fines prácticos, sabemos, por lo menos les digo yo, que ese GTP que se produce en este paso va a convertirse luego en ATP. Por esa razón,
directamente colocamos ATP. Se produce la única molécula de ATP por ciclo. Por supuesto, por cada glucosa van a ser 2, porque son 2 piruvatos. El succinato se va a convertir en fumarato. Acá, una succinato deshidrogenasa a otra vuelta va a deshidrogenar al succinato para que se hidrogene la coenzima FAD, flavina adenina dinucleótido, y se produzca FADH2, coenzima reducida, que juntamente con el NAD que se está produciendo, va a ir a la cadena de transporte de electrones para donar sus electrones y que se produzca ATP gracias a esta energía electrónica. El fumarato se va a convertir en malato, sin mayor historia. El último paso que sí nos interesa es del malato, mediante una deshidrogenasa a otra vuelta y una coenzima NAD, va a convertirse en oxalacetato. Ahí está, NADH. Entonces, en este último paso se produce la tercera molécula de NADH en el ciclo. Contamos acá a la derecha 1, 2, 3 moléculas o coenzimas reducidas, portadoras de energía, una de flavina adenina dinucleótido reducido y un ATP, más el NADH de la conversión de piruvato a acetilcoenzima. Esto es por cada piruvato. Son 2 piruvatos por molécula de glucosa, si es que en algún momento alguien les pide. El cálculo de la energía por glucosa o por piruvato. Por piruvato es lo que ven y por glucosa es multiplicado por 2. Esto es lo más conocido, digamos, de los otros procesos, la vía catabólica a partir de los hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono acaban en glucosa o fructosa, que son las formas de monosacáridos que se pueden oxidar en la glucólisis. Veremos ahora la vía catabólica a partir de proteínas. Las proteínas también pueden quemarse, también pueden oxidarse y producir energía. Solamente que esto lo hacen de forma extraordinaria, cuando no hay fuentes de hidratos de carbono en la alimentación, cuando no hay reservas de glucosa en el glucógeno hepático, cuando ya no hay reservas de ácidos grasos en nuestro tejido adiposo. Entonces, estamos diciendo claramente que lo primero que se oxida y se quema para producir energía es la glucosa y sus reservas, y después recién vienen, por ejemplo, después de un ejercicio intenso donde se gasta todo lo que significa glucógeno hepático, después recién viene la vía oxidativa de los ácidos grasos, a partir de la lipólisis de los triglicéridos del tejido adiposo. Cuando no hay grasas, cuando la persona está en inanición, desnutrición extrema, entonces recién el organismo empieza a quemar proteínas a través de sus aminoácidos, a través de los aminoácidos que conforman las proteínas. Y esta es una situación grave si se trata de personas en estado de desnutrición o de inanición. Entonces, el proceso empieza a través de que las proteínas se degradan a sus respectivos aminoácidos. Y estos aminoácidos, no todos, la gran mayoría sí, de los 20 aminoácidos, la gran mayoría, van a poder convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs a través de procesos de transaminación y desaminación. Entonces, los aminoácidos libres se convierten en intermediarios, por ejemplo, en oxalacetato. O otros aminoácidos como el alfa-cetoglutarato. Entonces, hay varias vías de entrada, como veremos en un minuto, pero esta es la forma sencilla de entender. Aquí está escrito entonces que la degradación de las proteínas estructurales ocurre en casos extremos, de inanición, desnutrición severa. Pero podemos oxidar
Y la oxidación de las proteínas o sus aminoácidos produce una cantidad similar en promedio de energía que la oxidación de la glucosa. Aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, igual que la glucosa. 4, 4,5, dependiendo qué aminoácidos son. Ok. Esta imagen es para hacer énfasis sobre lo mismo. Aquí está más complicado. Si alguien quiere tener alguna información más específica, puede hipnotizarse un poco con esto. Tenemos el ciclo y aquí tenemos una gran cantidad de aminoácidos que están entrando, convirtiéndose en fumarato, en succinilcoenzima A, en alfa-cetoglutarato, en oxalacetato, etcétera, etcétera. Entonces nos muestra un poco la realidad con mayor detalle. No interesa el detalle, lo que interesa es lo que hemos mostrado en la imagen anterior. La vía catabólica. Hasta ahora hemos visto la vía catabólica a partir de hidratos de carbono, a partir de proteínas, y aquí vamos a ver a partir de los lípidos, que son la segunda reserva importante de energía. En el tejido adiposo, en todo el tejido adiposo, especialmente en el tejido adiposo, los ácidos grasos se almacenan como triacilgliceroles, TAG. Triacilgliceroles significa que al glicerol, a ese alcohol llamado glicerol, se unen 3 ácidos grasos, triacilglicerol, en los lípidos, en los adipocitos. Cuando hay necesidad de energía por ausencia de glucosa, cuando uno está haciendo un ejercicio intenso, prolongado, o cuando no ha comido en varias horas, unas 18 a 20 horas, que es lo que dura el glucógeno hepático de una persona en reposo, más o menos. Después de eso, cuando ya no hay más alimento, entonces el organismo recurre a la oxidación de las grasas. Para ello, las lipasas, que son enzimas, van a hidrolizar a los triacilgliceroles, liberando glicerol y liberando los 3 ácidos grasos que conforman ese triglicérido. Estos van a entrar en la mitocondria a la llamada beta-oxidación, oxidación de los ácidos grasos, que va a producir, por un lado, una gran cantidad de coenzimas reducidas de tipo NADH y FADH2, portadoras de energía que van a ir a donar sus electrones a la cadena de transporte de electrones para la producción de una enorme cantidad de ATP. Y esta oxidación de ácidos grasos tiene otro producto que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ingresar a la mitocondria y allá se va a iniciar lo que ustedes ya han visto, que es la condensación del oxalacetato con acetilcoenzima A para formar el citrato y continúa el ciclo produciéndose energía. Esta, por si acaso, para alguien que no entiende este garabato, es la representación de la membrana mitocondrial externa y esta de la interna. Aquí podemos ver el panorama. En el panorama podemos ver en la vía catabólica cómo la acetilcoenzima A, producto de los hidratos de carbono aquí arriba, que en la glucólisis producen el piruvato como producto final de la glucólisis aerobia, y este piruvato ingresa a la mitocondria y allá se va a convertir en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa al ciclo condensándose con el oxalacetato, pero también puede salir, eso vamos a ver a continuación. El citrato puede salir de la mitocondria y reproducir, mejor dicho, la acetilcoenzima A y el oxalacetato, y la acetilcoenzima A dirigirse hacia la síntesis de ácidos grasos. Ajá, entonces estamos viendo el primer vistazo o pantallazo de que los hidratos de carbono, estos que están acá arriba, pueden convertirse en grasas. Por eso no hay que comer demasiado pan, demasiada pasta, demasiado tallarín, demasiado chuño, demasiado hidrato de carbono en general,
porque ese exceso va a convertirse en reservas grasas. Pero lo que estamos acabando de ver es que los ácidos grasos, cuando se oxidan, liberan acetilcoenzima A, y esta, mediante un proceso de introducción hacia la mitocondria, va a permitir que esta acetilcoenzima A que ingresa a la mitocondria entre también al ciclo para producir NADH, PADH2 y ATP. Un adelanto para más tarde, otras clases, es que la acetilcoenzima también es responsable de la formación de cuerpos cetónicos. La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son cuerpos cetónicos que se producen en abundancia cuando hay diabetes no tratada. Cuando hay diabetes no tratada, no ingresa glucosa a las células, no hay glucólisis, por lo que no hay energía y por lo que se queman ácidos grasos en gran cantidad en los diabéticos no tratados, produciéndose energía, sí, pero otra cantidad de acetilcoenzima A la síntesis de estos cuerpos cetónicos, que nos va a dar la cetoacidosis diabética. Ok. Empezamos la vía anabólica, hemos visto la vía catabólica, la vía anabólica de síntesis. Una primera mirada podemos ver que lo que acabamos de indicar, que el citrato puede convertirse en ácidos grasos, pero también en colesterol, que el alfa-cetoglutarato puede convertirse en algunos aminoácidos, que la succinilcoenzima A puede convertirse en porfirinas para la síntesis del heme, que el malato puede convertirse en glucosa, y que el oxalacetato también en varios aminoácidos. Entonces, este es el panorama general de la vía anabólica, y veremos ahora en el número 1, la vía anabólica, síntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, está claro que los aminoácidos esenciales tenemos que comerlos indefectiblemente. En este proceso de síntesis de ácidos grasos, aminoácidos no esenciales, existe un conjunto de enzimas que son las desaminasas y transaminasas. Estoy recalcando esto porque el tema de enzimas, que ya ha pasado en la teoría y en la práctica también, hay un grupo de enzimas llamadas transaminasas en el hígado especialmente, justo de lo que estamos hablando ahorita, procesos de síntesis de aminoácidos en el hígado, que estas enzimas llamadas transaminasas, como la transaminasa glutámico-pirúvica, la transaminasa glutámico-oxalacética, la alanina transaminasa, que son intracelulares, intrahepatocitos, cuando el hígado sufre daño, libera estas enzimas a la sangre y uno puede pedirlas para ver y confirmar un diagnóstico, por ejemplo, de hepatitis A, o de cirrosis, o de alguna hepatopatía. Bien, estas enzimas entonces van a permitir que los intermediarios del ciclo, salgan del ciclo y mediante las transaminasas y desaminasas se conviertan en los aminoácidos no esenciales. Como, por ejemplo, como el aspartato, es solo un ejemplo. O como por ejemplo el glutamato, es solo un ejemplo. Y redondeamos la información indicando de que otros intermediarios del ciclo van a convertirse en otros aminoácidos. Entonces, así de simple. El por qué existen aminoácidos esenciales que tenemos que consumirlos. La respuesta fácil es una hipótesis que tiene bastante fundamento, no es una teoría, es que en la naturaleza los aminoácidos esenciales abundan
Hay mucho aminoácido esencial en la naturaleza, en las fuentes alimenticias que tenemos. Por eso es de que, habiendo tanto en el medio, en la alimentación cotidiana, a través de los años hemos debido ir evolucionando de tal manera que las enzimas para la síntesis de aminoácidos esenciales han ido desapareciendo, quedando fuera de uso, por que resultaba un gasto de energía adicional y inservible porque la comida tenía bastantes aminoácidos esenciales. Esa es una de las hipótesis más sustentada, el por qué no podemos sintetizar todos los aminoácidos. Sería interesante preguntar al chat GPT si otros animales como los perritos están en la misma situación que nosotros o tienen una mayor capacidad. Número 2, vía anabólica, síntesis de ácidos grasos. Comer hidratos de carbono es la fuente principal para la síntesis de ácidos grasos. Las proteínas de nuestra dieta contribuyen, pero poco no es importante, digamos, la cantidad de proteínas que consumimos en la dieta para pensar que esta es responsable del aumento de peso, de la obesidad. Debe estar claro eso. Por eso las dietas en general tienen como fundamento disminución básica de hidratos de carbono en lo posible, sustituir el volumen por carne, si es posible magra, sin mucha grasa, y verduras, ensaladas. Entonces, son los hidratos de carbono, entonces los principales responsables de insumos para la síntesis de ácidos grasos. Ahí están, hidratos de carbono, que mediante la glucosa y la glucólisis producen piruvato. El piruvato, como ya sabemos, va a ingresar a la mitocondria y allá mediante la piruvato deshidrogenasa se va a convertir en acetilcoenzima A. El siguiente paso, si es que han fijado algo en la memoria, es la condensación o unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar citrato. Entonces, en la vía anabólica de síntesis de ácidos grasos, me pregunto, y no voy a esperar respuesta, me pregunto, ¿será importante que el ciclo siga funcionando en la vía catabólica del ciclo, que siga dando vueltas, entre comillas, esto así? Si estamos consumiendo gran cantidad de hidrato de carbono, podríamos suponer de que las necesidades energéticas están ya más que suficientemente proporcionadas y entonces va a haber una inhibición de la enzima piruvato deshidrogenasa que está más aquí abajo, perdón, isocitrato deshidrogenasa que está aquí abajo, se va a inhibir. ¿Por qué se va a inhibir? Porque tanto hidrato de carbono va a producir una gran cantidad de acetilcoenzima A y una gran cantidad de NADH. NADH y acetilcoenzima A se van a unir a la isocitrato deshidrogenasa y la van a inhibir. ¿Y qué va a pasar? El citrato va a seguir llegando, porque vamos a seguir comiendo hidratos de carbono y va a seguir llegando citrato a través de este proceso y eso va a activar una lanzadera que va a sacar el citrato aquí afuera de la mitocondria, que es donde se hace la síntesis de ácidos grasos, no dentro, afuera de la mitocondria. Hasta lo que les decía. El isocitrato, que sería el siguiente paso, debería convertirse en alfa-cetoglutarato, pero en negro. La isocitrato deshidrogenasa se une al ATP, al acetilcoenzima A y al NADH y se inhibe, por lo que no hay más ciclo en la vía de producción de energía. Y ahí está, hemos puesto un cortafuegos. Y el citrato sale de la mitocondria, se vuelve a convertir en sus antecesores. No se olviden que la acetilcoenzima A más el oxalacetato ha dado citrato. Aquí afuera
mediante una enzima llamada citrato liasa, se va a reconvertir en nuevamente en acetilcoenzima A y en oxalacetato. Y la acetilcoenzima A está lista para, ahí está el oxalacetato, está lista para ir hacia la síntesis de ácidos grasos. Y 3 ácidos grasos se van a unir al glicerol para darnos el triacilglicerol. Aquí vemos nuevamente entonces esta última parte, como el citrato, aquí arribita, aquí abajito. Producto de hidratos de carbono, piruvato, acetilcoenzima A, que se une al oxalacetato, se convierte en citrato, aumenta de concentración porque el ciclo ha sido inhibido, una lanzadera lo saca fuera de la mitocondria y allá se reconvierte en oxalacetato y acetilcoenzima A, que se va hacia la síntesis de ácidos grasos. Bien, la tercera vía es la vía anabólica de síntesis de glucosa, que por su importancia es mejor que la dejemos para el día martes. Bien, muchachos, entonces aquí vamos a quedar para iniciar el día martes a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto vamos a dejar el link en el horario en la plataforma del Classroom. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3. Chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.